Hola, soy Rafa Aguiar y quiero darte la bienvenida, melhor, as boas-vindas a las entrevistas holinderas, un espacio dedicado a reflexionar sobre la escritura, la literatura y la lengua con una pizca brasileña a través de entrevistas que en realidad son mucho más que entrevistas, son conversaciones, ¿no? Realizadas con invitadas y invitados muy especiales, personas muy, muy queridas. Y para este tercer episodio vamos a hablar sobre un papel que en su mayoría a veces pasa despercibido por nosotros, lectores, ¿no? Pero que es clave en la travesía de las historias a través de los puentes literarios entre mundos. O sea, quienes hacen posible que una historia cruce de una lengua a otra sin perder su pulso, su música, su forma de respirar, su esencia. Y sobre eso conversaremos con una persona querida que conocí el año pasado, en 2025, durante encuentros literarios en los que Olinda participó para compartir nuestro amor por la literatura brasileña. Ella tiene 37 años, es oriunda de Foz de Iguazú y vive en Buenos Aires desde hace 3 años. Es traductora de inglés y castellano al portugués brasilero. Y también una entusiasta de la fotografía y de la escritura, o sea, una mujer del arte. Así que bienvenida, Larisa Bontenfi. ¿Cómo estás? Hola Rafa, muchas gracias por la invitación. Me quedé muy sorpresa y muy feliz porque, no, no sé, acá tenemos pocos espacios para hablar de literatura y encima con otras personas que también sean de Brasil y que tengan el mismo gusto. Me encantó conocerte el año pasado en esos eventos que fuimos y, y es un honor estar acá y es un honor hablar de esos temas que nos encantan tanto, ¿no? Como la escritura, la traducción, la literatura. Son temas que nos mueven, ¿no? Sí, Nos son temas, o sea, siempre instigantes y apasionantes. O sea, no sé, para el que le gusta leer, me gustó que dijiste en la introducción, muchas veces despercibido, pero creo que los lectores están cada vez más dándose cuenta de la traducción, porque cada vez más nosotros traductores estamos hablando del oficio y mostrando nuestra cara, porque muchas veces no se conoce al traductor, como se lee ahí el nombre del traductor en la hojita del libro y no se sabe nada sobre su identidad, de dónde viene, o qué hace, o qué le gusta, por qué trabaja con eso, cómo ingresó. O sea, esas cosas que muchas veces puede ser que algunos lectores tengan curiosidad, pero no se ven, no es muy común, ¿no? Entonces, para mí no sé, es apasionante poder hablar de la literatura relacionada a la traducción, o sea, siempre en conjunto con la traducción, porque para mí van de mano siempre. Qué bueno que hablas eso, así arrancamos con eso, vamos a hablar más un poquito, vamos a profundizarnos más sobre ese tema de esa especie de invisibilidad, digamos así, del traductor. Pero quería arrancar, Lari, primero compartiendo una experiencia, ¿no? Con los oyentes o que está viendo también por YouTube, más adelante vamos a sobre todos los contenidos. Sobre una experiencia de traducción, ¿no? Que a mí me pasó una vez que me preguntaron si para escribir en español, ¿no? Primero, si yo lo hago en portugués y después lo traduzco. Una vez me preguntaron, ¿no? Si cuando escribo español, primero escribí en portugués y después hacer esa traducción. Y la verdad que voy directo al grano en el español, o sea, antes hacía eso, pero ahora voy directamente al español, ¿no? También me pasa al revés, ¿no? Cuando también quiero escribir en portugués, o sea, voy directo al portugués, o sea, no hay eso como, hoy en día yo pienso más en español que en portugués, no, en lo normal, pero hay un tema ahí que no me siento cómoda en esa transición, o sea, el momento de traducir, ¿viste? Como si cuando voy a hacer esa traducción del español para el portugués, es como si yo estuviera traicionando algo del texto original, ¿no? O al revés también, como si estuviera reescribiendo la historia, ¿no? De lo que
del texto que escribir. Esa es la sensación que para mí me genera, ¿no? Como que esa incomodidad. Así que te Sí, lanzo esa pregunta. ¿Traducir es reescribir? sí, para mí sí, total. O sea, ya lo respondo así categórico, pero me explico. Eh, Para mí sí es reescribir porque estás, justamente lo que dijiste, son otros códigos, son otros códigos de lenguaje y otros códigos de interpretación y de formas de ver y formas de decir, que no solo por, por, por la diferencia de las lenguas en sí, pero formas de decir mucho en el sentido también de que a veces usamos, no sé, una figura en el castellano que no va con el portugués, no existe la misma metáfora o el mismo dicho, o no hay equivalencias, entonces esa ausencia de equivalencias capaz que nos cuesta entender y nos cuesta, no entender, pero eh, nos cuesta comprender esa sensación de traición, ¿no? Pero para mí no es una traición, es una búsqueda de siempre decir lo mismo y evocar lo mismo, pero con códigos distintos. Entonces, para mí, ahí está el oficio de traducir, ¿no? De buscar, decir lo mismo y evocar el mismo sentimiento sin traicionar la lengua, porque para mí no se traiciona el original, pero muchas veces se puede traicionar. Para mí, no sé, ahora poniéndome a pensar mientras respondo, pienso que muchas veces se puede traicionar el lector, porque el lector puede ser que sea Ajá. llevado a una interpretación, no sé, que un libro lo lleve a pensar algo por la traducción y de hecho el autor original quiso decir otra cosa. Entonces, para mí muchas veces puede ser que traiciones al lector, que no lo estás dando el mismo sentimiento, la misma sensación o la misma, no sé, la misma percepción que el lector del libro en el idioma original tuvo. Entonces, para mí eso es lo primordial, buscar causar el mismo sentimiento, la misma, no sé, la misma inquietud o la misma duda o la misma ambigüedad o cualquier sentimiento que te provoque el libro en el original, te tiene que provocar en todos los otros idiomas en que está traducido. O sea, y los traductores entonces buscan en sus idiomas códigos distintos y maneras distintas de poner esa sensación en el texto. Pero me pareció curioso eso que te dijiste también de autotraducirse. Yo ahora estoy haciendo ejercicios de autotraducción justamente para entender qué es lo que es mío en traducir o qué es lo que es del idioma, porque ahora como yo misma estoy traduciendo intentos míos de escritura, volví a escribir y lo traduzco al castellano, paso del portugués al castellano, porque considero que mi primer idioma es el portugués, entonces todavía no entré en eso que dijiste vos de escribir directo al grano, o sea, vas directo en castellano, a mí no me pasa, no puedo. Entonces lo escribo en portugués y cuando me pongo a traducir al castellano me pasa esa sensación que dijiste, no, pero espera, no es eso lo que quise decir. ¿Y cómo ponerlo en castellano sabiendo que el original es mío? Fue en mi cabeza la que produjo ese texto. Entonces ahora es un doble ejercicio de pensar, no, espera, ¿cómo lo dije en portugués? Y cómo ponerlo en castellano de una forma que yo quiera evocar el mismo sentimiento, pero sabiendo que fui yo, entonces no tengo a quién recurrir a no ser yo misma. O sea, es Es rarísimo, muy es un loco eso, ejercicio como que muy loco. Y el proceso mental que te provoca, yo nunca había pasado por eso y ahora lo estoy haciendo como un ejercicio y está siendo un ejercicio muy, no sé, de mucho aprendizaje. La verdad que sí, me está gustando, pero para mí sí que reescribir es casi sinónimo de traducir o viceversa, porque cuando traducís lo pones en otro idioma y es otro libro, aunque sea el mismo libro. O sea, son sensaciones muy raras, es difícil de explicar, pero sí. En suma, para mí sí, es reescribir, seguro. entonces creo que mi lógica de que, por ejemplo, si escribo un libro o un texto o algo muy importante, prefiero que otra persona haga la traducción porque va a ser, creo que va a respetar más el texto, no digo ni por mí, ¿no? Por una cuestión de ser fiel a mí, digamos, ¿no? Pero sino al texto, como que ya ni siquiera me pongo más, es como que respeto al el texto, ¿no? Como que si elijo una palabra, hago la traducción tal vez un poco más literal, pero leo de nuevo y digo, pero no era bien eso que quería decir, ¿no? Entonces como que te quedas Sí, con eso de tratar de encontrar aquella palabra que escribiste, entonces como uno mismo a veces puede
sentí eso tipo, pero voy a reescribir, va a cambiar el sentido. Y creo que otra persona, cuando agarra un texto que no fue ella el que escribió, lo que pasa con la mayoría de los traductores, ¿no? Que traducen textos ajenos, creo que lo que pasa es que vos estás en contacto con el texto y solo el texto. O sea, no tenés otra fuente, no tenés otra voz que te dice cosas, porque lo que me está pasando traduciendo mis propios textos es eso. Hay una voz que me dice, no, pero espera, capaz que tenés que reescribir esto en portugués para después pasarlo a castellano, y no, eso no sirve, porque si no estás todo el tiempo tocando mucho el texto al fin y al cabo no lo traducís, o sea, lo reescribís siempre. Entonces llega un momento que el texto está listo y tiene que ser manoseado y tocado por otra persona, porque esa persona va a tener solo el texto como base, y, y creo que muchas cosas, muchos procesos no tienen que pasar por el traductor. El proceso del traductor es traducir, no más. O sea, el proceso de la escritura y cómo fue escribirlo y cómo llegó a esa idea el autor y qué, no interesa, ¿no? Al fin y al cabo no interesa, porque si no se empieza a entrar demasiado en el texto y crear un laberinto de códigos que dice, bueno, ¿cómo lo paso a este idioma? Y no, para mí tiene que ser un camino un poco más simple y no tan complejo. Es complejo, siempre va a ser, pero tratar de en el propio oficio hacerlo un poco más simple, porque si no nos vamos por las ramas. Estamos acá y desde la nada vamos a otro lugar y no, viste, como que no encontrás el sentido del texto, y cuando ves ya estás muy lejos del texto. Y la Y ya interpretación fuiste del de la original. sí, sí, sí. O sea, se te va el original y se te va la idea del texto, se te va todo. Entonces, yo prefiero siempre, no sé, pensar que tengo el texto solo como material, y creo que esa sensación de alejarse un poco del texto también, porque vos no tenés esa relación emocional también, porque no es tuyo. Entonces, sí, traducir un texto ajeno creo que es lo más indicado. Aunque me está gustando hacer el ejercicio de traducir mis propios textos para entender la diferencia que es, ¿no? Porque yo nunca la había hecho, entonces ahora lo estoy haciendo para entender esa diferencia, pero ya me veo en muchos momentos tomando notas de cosas. Ay, bueno, tengo que cambiar esto en portugués, porque capaz que no se entiende, pero no, llega un momento que te vas. Entonces sí, si querés un texto traducido en otro idioma, habla con otra persona, que creo que lo va a hacer eh, eh, un sentido un poco más impersonal, con más, no sé, lejano, más, no sé, sí, más lejano, un sentido más lejano, más impersonal, como que, bueno, me gusta el texto, pero el texto no es mío, entonces tengo más libertad, parece que te da más libertad. Claro, claro, como que esa distancia te da un poco más de libertad con eso. Y quería ahora meterme un poquito más, volver a hablar, que ya como ya habíamos hablado antes, sobre esa cuestión de la invisibilidad, ¿no? Porque voy a hablar desde una perspectiva de lectora, porque yo no estoy en el mundo, digamos así, de letras, del mundo editorial, o sea, no estoy viviendo ese universo. Entonces vivo desde una mirada lectora, ¿no? Entonces veo mucho que se habla, obvio, del escritor, ¿no? Se hace mucha publicidad, se habla mucho de ellos, por supuesto, porque si vas a vender un libro, tienen que hablar del escritor, quién es, entrevistas, cómo dar a reconocerlo para poder, obvio, vender sus libros, ¿no? Porque es el creador de la obra. Y también se habla mucho de las editoras, o sea, yo como lectora conozco también muchas editoriales, no es que de tal A, B, C, D, porque es buena en eso, porque hace buenos libros, o porque edita buenos actores, o por X motivo, porque es copada, en fin, porque tiene varias formas de trabajar y traducir también, que ahí viene el tema, ¿no? Que muchas veces eso, como que veo también como, por ejemplo, las editoras, como también como esas constructoras de puentes, ¿no? Que conectan las historias, ¿no? Que vamos a leer con nosotros. Pero ahí es donde está que quiero profundizar más sobre
los traductores, porque son ellos que atraviesan esos puentes con las historias, ¿no? Por ejemplo, de alguien de, no sé, de un rinconcito del Estados Unidos, un libro sobre algo muy específico, muy lejano y que no conocemos sobre la historia de ese pueblo y de repente llega acá y lo conocemos. O de otro lado, que tienen que cruzar un océano para poder conocer la historia de un personaje, ¿no? Entonces, para mí, eso de cruzar esa frontera idiomática es muy importante y que muchas veces yo, como te dije, veo un poco invisible, como que pasa un poco despercibido, tanto cuando vemos una obra traducida de hasta un autor extranjero. Y si hablas más del autor extranjero y no hablas de esa persona que hizo esa traducción, ¿no? Cómo lo hizo, la dificultad de que tuvo, cómo fue ese proceso, como que poco como lectores vemos eso hoy, ¿no? Esa invisibilidad realmente existe, es una impresión mía, pues ya comentaste un poco sobre eso, pero quería ver desde un poco más profundizado, ¿no? Desde tu perspectiva y sobre el rol del traductor hoy, ¿no? En el mercado o en el, no sé, en el mundo, en ese universo de trabajo, ¿no? De ustedes como traductores y también como nosotros, de que lo leemos, el trabajo que ustedes hacen con el proceso de traducción, cómo está siendo esa relación hoy? Mira, creo que está cambiando, como te dije, de a poquito está cambiando, pero creo que todavía, yo digo más por la realidad de Brasil, que es el mercado para el cual trabajo, no sé cómo es acá, pero siento que acá hay un poco más de visibilidad, cuando voy a las librerías, veo los nombres de los traductores ya en la portada, que es una cosa todavía un poco común en Brasil, se está caminando para que eso pase con más normalidad en Brasil, pero todavía no tenemos en gran cantidad de editoriales que ponen los nombres de los traductores en la portada, entonces como que no llama mucha atención, o lo ponen si es un traductor ya muy conocido como escritor también, y por ahí saben que va a atraer un público, entonces ponen, si hay traductores un poco más famosos, gente que ya es muy conocida, lo ponen en la portada porque los lectores por ahí van a querer leer la traducción porque es de ese traductor y no mucho porque es esa autora. Entonces, pero son casos muy raros, todavía es muy, no sé, algo muy puntual. Pero lo que pasa es que muchas veces los lectores, justamente por esa invisibilidad, se creen que leyeron el libro de fulano, dicen, ah, leí, no sé, leí, vos nombraste Estados Unidos, vamos a buscar, no sé, un autor muy conocido de Estados Unidos. Ahora, cuando buscamos nombres, como que no No sé, sale. no sé, leí Sylvia Plath, creo que es americana, no me acuerdo, pero bueno. Bueno, no Eh, importa. Vale leí vale el ejemplo. Sí, y la gente dice, bueno, leí Silvia, pero de hecho no leíste Silvia, leíste a una traducción. Y si esa traducción no hubiera llegado a tu país en tu idioma, no conocerías nada de esa realidad y de ese país. Y para mí, no sé, hay un doble trabajo ahí que tiene que hacer el traductor, que es eh, investigar mucho y al mismo tiempo ponerse atrás del autor, justamente porque sabe que el autor es el que va a tener esa importancia y porque el texto en sí existe, porque existe el autor, o sea, la traducción va a ser posible porque ella siempre se va a basar en un original. Eso no lo discuto, o sea, nunca se discute eso, sabemos que traducimos porque existe un original. Si no, no sería una traducción, sería escritura nomás, ¿no? O sea, eso está dado, pero son dos sentimientos muchas veces conflictuosos o conflictantes, no sé cómo ponerlo en castellano, pero que entran, que chocan, o sea, chocantes, ¿no? Que chocan, porque vos sabés que tenés que estar poniendo tu cuerpo, tus palabras, tu forma de decir o entender ese texto de la mejor forma posible para transmitirlo también de la mejor forma posible al lector, pero aún así son tus palabras, son tu forma de decir, capaz que yo, que soy del sur de Brasil, pongo una expresión idiomática de mi región que un lector o un traductor del noreste de Brasil va a poner de otra forma porque lo conoce de otra forma, conoce otra forma de decir. Encima está eso, ¿no? Ser un traductor de una región muy específica de un país. O sea, un traductor argentino no va a traducir de la misma forma que un traductor chileno. Eso, él pone su bagaje ahí, ¿no? Su bagaje tanto en lenguaje como en conocimiento.
del lenguaje. Pero también está eso de que hacerse visible también está en el hecho de que vos de alguna forma mostrás por el texto que investigaste ese país y lo conocés, porque muchas veces no tenemos la posibilidad de viajar y de conocer. Yo me encantaría ir al local donde pasó la historia. Yo, por ejemplo, traduje a una autora ecuatoriana que se llama Juliana Ortiz Ruano, que es de una isla de Ecuador que se llama Esmeraldas, cerca de Colombia, o sea, tiene mucho más rasgos culturales de Colombia que de Ecuador, ponele. Y yo no sé si están así, pero bueno, me da la impresión por lo que investigué. Y tuve que investigar y me ponía en Google Maps, en Google Earth, a ver cómo es el lugar, cómo son las casas, cómo son las calles, cómo es la isla, cómo se habla, escuchar música de allá. Viste, te pones a investigar y a casi viajar a través del internet, porque si no tenés la posibilidad, viajás a través de todos los recursos que tenemos hoy. Claro. Vas al lugar y lo investigás al máximo para poder extraer todo lo que podés y pasarlo en la traducción, pero lo haces de una forma que también, yo siempre digo que trato de llevar al lector a ese lugar, no intento adaptarlo a cosas, por ejemplo, yo que traduzco al portugués brasilero, no puedo poner elementos solo que sean equivalentes para que el lector entienda. Yo quiero también que el lector viaje a ese lugar conmigo y que sienta que está leyendo una traducción. Entonces, esa es una forma de hacerse visible en el texto, de mostrarle al lector, aunque sea de forma inconsciente, pero que el lector esté siempre en contacto con una traducción y no con un texto que fue simplemente adaptado o localizado, porque si no lo podría adaptar y decir, bueno, este texto pasa en la periferia de Río de Janeiro y vamos a adaptar todo como si fuera Río de Janeiro. No, pasa en la periferia de Ecuador, entonces vamos a llevar el lector a Ecuador. Y eso para mí es una forma de jugar con esa invisibilidad, porque, bueno, el lector va a decir que leyó Juliana Ortiz Ruano, siempre lo va a decir, ah, mira, leí este libro de Juliana, me encantó. Se llama Fiebre de Carnaval, no lo nombré, pero sí, así se llama. Entonces va a decir, bueno, leí Fiebre de Carnaval, sí, pero cuando pase a leer, se va a dar cuenta que, bueno, es ese libro, pero está traducido porque está con su idioma, pero con rasgos de la cultura de allá. Entonces yo trato tampoco de no apagar los elementos de la cultura de allá para que el lector se dé cuenta. O sea, es mi forma de hacerme visible en un mercado y en una dinámica que siempre trata de invisibilizarnos, ¿no? Entonces, claro que va también de editorial para editorial. Algunas editoriales, esperé que pasara el ruido acá, no sé si se escucha. No, no, tranquila. Hay algunas editoriales que son muy comerciales y que les gusta que el traductor adapte todo porque es una historia un poco más comercial, una historia un poco más también sin muchos rasgos culturales, a veces libros de ciertos géneros que son muy parecidos y que no importa mantener esos rasgos, porque lo que importa son los hechos, como libros policiales, libros de, no sé, thriller, investigación, como que no importa mucho los rasgos culturales, aunque sí, para mí importa, pero bueno, algunas editoriales no se importan mucho con eso porque lo importante es el género del libro y lo que se está contando. Pero Y para también otras a veces también la fama del autor, ¿no? O sea, el nombre claro, que tiene el autor, por ejemplo, también, ¿no? Si es un son clásico, si es un de muy presentes. moda. Claro, libros que se venden mucho, de autores muy conocidos, como que no, el traductor siempre va a estar atrás. Pero hay algunas editoriales que se preocupan con esas cuestiones y como que te dan también esa libertad como traductora de decir, bueno, podés mantener esos rasgos y podés ponerle nota al pie si es necesario, porque, bueno, los lectores no les gustan mucho las notas al pie porque como que se concentran de la lectura. Entonces, libros que mantienen muchos esos rasgos suelen recurrir a la nota al pie para explicarle un poco al lector también, mira, esto es el nombre original de este plato que se prepara así, así, así. O sea, tratar de no traducir, por ejemplo, rasgos culturales de culinaria, de música, de rasgos del propio local, ¿no? Entonces, de esa forma nos vamos visibilizando a través de las notas, a través de mantener los rasgos culturales, porque si no, el lector siempre va a tener esa impresión, no,
ok, leí, no sé, leí Borges en portugués. No, no lo leíste, leíste una traducción de Borges. Borges escribió en Argentina y cuando Claro. lees Borges no lees en español, pero en cualquier otro idioma no leíste Borges. Pero yo incluso en cuanto traductora siempre digo, ah, leí fulano, después me doy cuenta, no, yo soy traductora, yo sé que no leí fulano, pero ya están también, es algo muy inconsciente del lector, Ajá. ¿no? Quería aprovechar también para preguntarte sobre eso que comentaste, sobre también ese mundo de elegir el libro, ¿no? La obra, ¿no? Que puede ser una que son más de mercado porque es de la moda o por el nombre que es del clásico, por ejemplo. Pero vos como traductora, ¿también tiene aquel proyecto que vos querés mucho, algo que querés traducir, un autor que querés traducir o, por ejemplo, depende mucho de una demanda editorial o también el traductor puede llegar a decir, mira, quiero traducir este libro y porque es genial, espectacular o porque por algún motivo personal o por también por o a cuestión profesional por el tema, ¿no? O sea, si, ¿cómo es ese proceso, ¿no? De elegir o de recibir una demanda de traducción de un libro, por ejemplo. Yo hasta el día de hoy siempre recibí las demandas de traducción, o sea, siempre las editoriales me buscan o yo no le ofrezco un libro para traducir. Yo sé que hay traductores que hacen eso porque ya, de nuevo, son traductores más conocidos y que ya tienen otra experiencia, ya como que las editoriales ya entienden que él, no sé, ya tiene un camino en la traducción y que sabe más o menos qué vende, qué no vende, porque al fin y al cabo lo que quieren las editoriales es vender libros. Entonces, para ellos la necesidad es mucho ver cuál es la tendencia del mercado ahora, qué se lee, qué no se lee, qué quiere el lector de modo general, ¿no? Qué busca el lector. Entonces, por más que yo tenga mis propios intereses como traductora, mis propias ganas de traducir a algunos autores, autoras, sé que es muy difícil encontrar la editorial primero que tenga el mismo perfil de ese autor y que yo sepa que va a publicar ese autor porque tiene un catálogo muy parecido con lo que escribe ese autor. Entonces es un trabajito de también hacer esa investigación y después ofrecer una traducción tampoco, no sé, me parece que no es un camino muy fácil porque tenés que empezar a trabajar en el libro y ver cómo sale la traducción, mostrar y no sé qué. Entonces, yo creo que las personas que hacen ese trabajo casi de curaduría son personas que ya tienen una relación con aquella editorial y que ya tradujeron mucho y entienden, eh, ¿cómo te puedo decir? Entienden la necesidad del mercado y Ajá. entienden el catálogo de la traductora, de la editorial. Entonces, como que ya trabajan hace mucho con la misma editorial y entienden y pueden ofrecer porque saben qué es lo que la editorial publica. Yo como ahora hace 6 años que estoy como traductora profesional en el mercado editorial y trabajo para muchas editoriales al mismo tiempo, o sea, no tengo ganas sí de traducir a algunas autoras, tengo una autora argentina que la descubrí hace poco y quisiera traducirla, pero todavía no leí su obra, la descubrí así como que por internet y buscando autoras nuevas para leer, autoras de los 60, 70, que no son muy conocidas, incluso que no sean muy conocidas acá. Y no sé, todavía es un proyecto mío, pero no sé, veremos. No quiero ni decir en voz alta el nombre para, viste, para no No, spoilear. no, 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 Pero cerradito. eso pasa, ¿no? Sí, creo que todos los traductores, yo mientras no trabajaba con traducción pensaba, no, qué sueño es poder trabajar y ayudar a llevar libros a los lectores, ¿no? Porque mi papel es ese, ¿no? Traducirlo y después esperar que lo editen y todo y que se lo saquen a vender. Y, y para mí es muy curioso poder traducir libros yo siendo lectora también, o sea, muchas veces traduzco cosas que no me gustan, pero en la mayoría de las veces las editoriales me buscan y dicen, bueno, tenemos un libro que sabemos que es para vos, porque también cuanto más trabajas, Claro, más tiene la sabes. cuestión del perfil del traductor, ¿no? Claro, claro, intereses también, lo que te gusta, porque hay gente que le gusta más policial o gente que le gusta más el horror, gente que le gusta más literatura de autoayuda, o sea, y autobiografías o qué sé yo, y entonces te van mandando
van entendiendo también tu perfil y te envían cosas que saben que te van a gustar traducir y leer. Entonces ya me considero como la primera lectora de ese libro, ¿viste? Como que me da esa emoción. Entonces, es un proceso difícil, creo que llevar libros a las editoriales, porque justamente tenés que tener una relación más íntima con el autor que está buscando traducir y que la editorial también entienda que se va a vender o que quiera publicarlo. Entonces, lo que más pasa con la mayoría de los traductores es que las editoriales los busquen y le ofrezcan libros para traducir, y no al revés. Entonces, creo que así, siempre así. Sí, creo que en todas las carreras, ¿no? Porque, por ejemplo, en periodismo, como periodista, a mí me pasa lo mismo. Yo tenía que escribir cosas que, bueno, no me copaba mucho, pero tenía que hacerlo porque demandaba. Pero también tenía otros temas que me encantaba y pasa lo mismo, eso del perfil, de la temática, o sea, pasamos con todos, ¿no? Pero está bueno eso también, ¿no? De pensar, de traducir a alguien, ¿no? Que nosotros tengamos un cariño, una admiración, o porque tenemos esas ganas también de hacer ese cruce, de cruzar el puente de idiomática para que otras personas, otros mundos se conecten cada vez más. Y de ahí tengo otra pregunta para vos sobre, más que nada quiero primero hablar, decir una frase que leí hace unos años y que marcó muchísimo, fue como un marco interesante de un cambio con mi relación con el portugués y el español, ¿no? De, por ejemplo, como veía la lengua, el idioma de una manera, ¿no? Distinta. Y esa frase me marcó muchísimo, porque es una frase cortita que viene de un libro muy chiquitín que me cambió un poco esa visión, ¿no? Que dice así, varias lenguas son varios mundos, varias maneras de abrirse al mundo, que es de nuestra querida Bárbara Cassin, del libro Más de una lengua. Leí ese libro muy chiquitín, pero hermoso, muy al grano con muchas cosas, y yo decía, wow, pero para, una lengua, mundo, personas que la habitan, que la hablan, su cultura, ¿no? Entonces como que comencé a tener una visión un poco más distinta, ¿no? De lo que sería la lengua, Sí. también de pertenecer a este mundo bilingüe, ¿no? Está entre dos lenguas, viviendo dos lenguas, ¿no? Entonces, me di cuenta que durante mucho tiempo, por ejemplo, escribiendo en español, que para mí era un dilema traducir o no traducir ciertas palabras. O sea, ¿traduzco o no traduzco? ¿Pongo la palabra en original, que sería en portugués, o lo hago la traducción en el español? ¿No? Entonces siempre me quedaba con esa duda dando vueltas. Y hoy, después, ¿no?, de haber conocido a Bárbara, me quedé como, no. Hoy hay palabras que realmente no tiene traducción. O sea, si yo voy a traducir, va a perder muchísimo, ¿no? Va a perder hasta el sentido de la experiencia, del origen de esa palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién está hablando esa palabra? ¿Quién habló? ¿Quién escribe esa palabra? Desde, puede ser un personaje o el escritor que está escribiendo, ¿no? Como que es parte también de la historia, de la esencia, también que un escritor, aunque esté escribiendo un texto, un romance que no tenga nada que ver con su vida, pero él está ahí atrás de esas palabras, ¿no? En el momento de escribir. Entonces, ¿cómo traducir o no traducir? Ahí es donde yo conocí la palabra intraducibles, ¿no? Como que, entonces, eso es cómo traducir a otra persona, ¿no? ¿Cómo hacer con esos intraducibles, ¿no? ¿Cómo entra en juego eso de las expresiones locales, por ejemplo, hasta los acentos, ¿no? Porque a veces los acentos cambian hasta forma de decir, si por una conversación de un diálogo entre personajes que son más populares o porque tiene una cultura distinta, ¿no? O sea, esas son esas marcas que muestran, como vos dijiste, ¿no? Que da de decir como así se habla, poner un pie de página explicando todos los detalles, y así como que mostrar eso, ¿no? Sería como que mostrar con esos intraducibles. Mira, me pareció curiosa la frase porque nunca leí ese libro, me quedé curiosa, me quedé muy intrigada, quiero leerlo porque es un tema que me interesa personalmente, pero me hizo acordar una otra frase que leí o que escuché en algún lado, no me acuerdo dónde,
que decía que cada lengua es una forma de pensar. Entonces, cuando conoces otra lengua, cuando hablas otra lengua, automáticamente te introducís a otra forma de pensar el mundo, otra forma de vivirlo, ¿no? Otra forma de sentirlo. Entonces, para mí hoy, yo una vez escuché de un traductor, eh, estábamos charlando sobre el oficio, sobre la vida, y él dijo que nada es intraducible. Y yo digo, no sé si estoy de acuerdo totalmente, pero después poniéndome a pensar y trabajando mucho y a partir de mi laburo también, con mi día a día y traduciendo, yo vi que sí, nada es intraducible. O sea, hay algunas cosas que, bueno, como dijiste, no sé, algunas expresiones o eh, algunos rasgos culturales puede ser que no tengan una traducción directa porque no tenemos equivalentes en otros mundos, ¿no? No sé, en Brasil no tenemos el mismo plato que se hace allá en el sur de Estados Unidos, entonces no existe una equivalencia, puedes encontrar algo muy parecido, pero como te dije, no me gusta adaptar y me gusta llevar al lector a ese mundo. Pero yo diría que sí, en esos casos sí se pierde algo, sí se intenta traducir, porque no va a ser lo mismo, obvio. Pero para mí lo que pasa es, en otros casos, es que, bueno, por más que pierdas de un lado, ganás de otro, porque muchas veces yo lo que escucho de autores, cuando veo entrevistas, cuando leo ciertos autores que hablan de su propia obra, dicen que cuando leen la traducción se ponen a pensar en otras cosas, se ponen a pensar de una manera totalmente distinta respecto de su obra, justamente porque la traducción le permitió ver esa obra por otros ángulos. Entonces, como que se pierde muchas veces aquello que se pretendía en el original, pero se ganan otras cosas que el autor no había pensado y que también dialogan con su obra, porque sí, siempre el traductor va a hacer lo posible para evocar lo que quiso el autor, o sea, la sensación y el sentido de la obra original, ¿no? No puedes cambiar una obra con una traducción. El trabajo del traductor es mantener, o sea, lo máximo que puedas, todo lo que evoca ese libro, pero muchas veces se va a perder por un lado y se ganan por otros. Me acuerdo que escuché una vez en una entrevista, creo que en la revista 451 de Brasil, que es una revista sobre libros, y la poeta Marília García estaba hablando de un poema suyo que tenía la palabra jeito en portugués. Y el Ajá. traductor colombiano no encontraba la forma de decirlo y de mantener la métrica y la rima y mantener todo lo que tenía el poema y no, porque también el poema, traducir poesía es otra cosa, ¿no? Tenés que Uy, sí, jugar me con las imagino, formas, es otro me lo mundo también, es imagino. otra. Pero el ejemplo de ella fue muy interesante porque, bueno, ella era la autora del poema y él dijo que en vez de poner jeitu o manera o cualquier otra palabra en español que evoque esa palabra jeitu, puso gesto. Y eso cambió un poco el poema, pero ella dijo, yo nunca me había puesto a pensar que el jeito de hacer algo involucra los gestos de una persona. Entonces, como que para ella cambió todo radicalmente, pero al mismo tiempo le trajo una otra forma de ver su propio poema y lo que involucra, no sé, el sentido, la semántica de una palabra y cómo la forma tiene esa relación que vos nunca había encontrado. Y por eso ella también decidió escribir acerca del gesto, de escribir, que ella tiene ese libro que se llama ya me olvidé. Pero se me fue el nombre del libro. Me estaba pensando en No su hay entrevista problema. y se me fue. Pero creo que es escribir, no sé, el gesto con las manos, escribir con las manos, algo así, algo de las manos. Y eso como que a través de la traducción al español se le vino eso de pensar sobre los gestos y escribir un otro libro de los gestos. Y yo digo, mira vos cómo es la traducción. Por ahí perdés algo porque no encontrás la palabra equivalente, pero ganás, perdón, ganás otros sentidos, ganás otra dimensión para tu poema. Entonces, yo no sé, no me gusta pensar en lo que se pierde, me gusta siempre pensar en lo que se gana con la traducción. No, totalmente, porque vos hablando de esto, mientras estabas hablando, yo estaba acá pensando también otra cosa que
también me hizo como un clic. Estaba viendo una entrevista bastante aleatoria, digamos así, por Wagner Moura, por el tema de que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos, haciendo muchas películas buenísimas. Estoy recontra alegre por eso, porque de llegar hasta ahí es tremendo, un genio. Claro. Y una entrevista porque le preguntaron un poco sobre eso del inglés, ¿no? Del acento en inglés, que él está ya ahora, trabaja en Estados Unidos y tenía que hablar en inglés para poder actuar. Quiero hablar sobre eso, sobre su tonada, o sea, porque tenía esa tonadita ahí, el portugués siempre va a dar vuelta. Y él en la entrevista iba un poco por este lado, pero hubo una frase que él habló que me pareció muy interesante cuando le preguntaron eso, que hablar otro idioma, y principalmente como nosotros adultos, ¿no? De grandes, vamos a aprender y hablar una segunda lengua, es muy difícil, ¿no? De tener que acostumbrarnos con esa lengua, ¿no? De que hay que para tener relación con lo intraducible, ¿no? Con lo que quiero decir. Porque él le dijo que a veces no, las palabras como que para él como de grande aprender un inglés o el español, como tenía un sentido vacío, ¿no? Porque no es lo mismo hablar una palabra en inglés y esa misma palabra, como se la traducción de esa palabra en portugués, porque viene cargada de, por ejemplo, de nostalgia o de saudade o de memoria, principalmente, porque una cosa es decir, por ejemplo, yo que soy del nordeste de Brasil, les di cuscús, para mí, si yo digo cuscús, mi boca se llena de agua, me recuerda la infancia, los momentos que yo pasé lindos comiendo cuscús, entonces me lleva a este lugar, ¿no? Como de lo intraducible, de cómo voy a traducir, explicar cuscús a una persona, simplemente de cuscús, ¿no? De cómo eso lo importante para en este otro idioma para quien lo está hablando. Entonces, como que la traducción ahí como que también tiene que ver con un poco, por eso que digo, con el intraducible de eso de que a veces cuando una otra persona lee o una traducción, por ejemplo, y lee algo, o el idioma nativo de la persona lee, y como que, no tiene mucho sentido, no tiene memoria, balas vacías, no sé, silla, 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 mesa es mesa, computadora es computadora, pero no, siempre queda ahí ese vacío que llenar, ¿no? Y eso también es importante en el proceso de traducción, ¿no? Sí, sí, porque para el lector muchas veces sí, volvemos al rasgo cultural. Vos dijiste el cuscús, ay, a mí me encanta también. Yo no soy del nordeste, pero cuando viví en Brasilia conviví con mucha gente del nordeste y como que todos comían cuscús y yo empecé a comer ahí, nunca más paré. O sea, es mi comida favorita hoy, me encanta. Es adictivo, es adictivo. Sí, es adictivo y es riquísimo. Y sí, ¿cómo explicarlo, no? Encima porque yo me imagino que a diferencia de vos, no tengo la misma relación con la comida que vos tenés. O sea, para vos es algo de tu infancia, no sé, de tu región, sí, de tu familia, ¿no? Algo muy familiar. Y para mí ya viene de algo que aprendí de grande, pero bueno, lo adopté para mi vida, pero no es la misma relación, o sea, no tiene el mismo... Y es muy curioso, porque yo siendo una persona que soy brasilera, pero crecí con papá argentino, muchas cosas, por ejemplo, de acá de Argentina, me suenan mucho más familiares que las brasileras. O sea, para mí la milanesa tiene ese gusto de infancia que vos decís. Esa Claro. cosa que para el brasilero que viene a vivir acá, que encuentra milanesa en todo restaurante y dice, ay, pero solo come milanesa. Pero para mí es algo, no sé, me hace acordar mi infancia. O sea, yo siempre comía milanesa en casa al mismo tiempo que comíamos arroz y feijón, y viste, se mezclaba mucho eso para mí. Entonces, me encanta esa mezcla. Sí, y es muy loco porque sí, muchas veces la palabra en el original tiene ese sentido vacío para el lector, pero creo que hay formas de darle vueltas al lenguaje, de hacerlo reconocible al lector de alguna forma. Si no podés adaptarlo, porque a mí, vuelvo a repetirlo, no es bueno adaptar algo para que pase despercibido al lector. El lector tiene que conocer qué es lo que está leyendo y de dónde viene, porque eso también te transforma como persona y como lector, ¿no? Adentras a otro mundo. Pero si es posible, le das la vuelta con el lenguaje o lo explicás de alguna forma en el propio texto, dando la vuelta,
O entonces, eso es más posible muchas veces con textos que no son ficcionales, o sea, autobiografías, textos de autoayuda, que por ahí el lector pone una frase en inglés y yo pongo la explicación en el propio texto en portugués, en la propia traducción del término lo pongo como si fuera una explicación del término, porque así el lector lo reconoce, o sea, no conoce la palabra original, pero lo reconoce como algo que, bueno, ahora entendí porque me lo explicaron en mi idioma. Entonces, pero en textos así de novelas, cuentos, relatos, es más difícil porque, bueno, si tenés cuscús en un texto, lo vas a tener que explicar de alguna forma en la nota al pie, pero la nota al pie tampoco, para mí, o sea, lo que lo hace también, que acerca al lector, es poner una nota al pie que no sea muy impersonal, pero que traiga también eso de poner cómo eso es importante para la persona que lo está comiendo, o sea, poner que eso es algo, no sé, un dato que muestra al lector que, bueno, eso es importante para esa cultura, si no, no lo hubiera mantenido, si no, no me estuviera tomando el trabajo de ponerte esta nota al pie, o sea, es importante para esa cultura. Y es importante para la persona que lo está diciendo, que lo está comiendo, que lo está evocando de alguna forma. Entonces, darle esa vuelta con el lenguaje para que el lector entienda la importancia que tiene. Si no, sí, si dejo solamente la palabra cuscús, bueno, hoy en día el lector lo puede buscar en internet y puede ver la imagen por Google, pero no va a ser lo mismo que yo lo explique y diga, bueno, esto es muy importante para, no sé, para esta persona que es de Recife, porque tiene una carga cultural muy grande, porque lo comen desde chiquitos, o sea, pongo eso en nota de pie porque así el lector va a entender, bueno, es como este plato para mí, es como la milanesa es para mí acá en Argentina, Claro. o sea, tiene que acercarse de alguna forma. Claro, tienen que llenar ese vacío, ¿no? Entre comillas. Claro. Y ahora quería para meternos un poquito en un terreno más polémico y actual, que sí podemos decir, sobre la señora inteligencia artificial, ¿no? O señorita, no sé cómo llamarla, ¿no? Que Yo tampoco. está cada vez más presente en los procesos de escritura, ¿no? Hay gente que rechaza, hay gente que incorpora, hay gente que critica, hay gente que nunca voy a usar inteligencia artificial y hay otros que hasta exageran, ¿no? Se pasa un poco por el uso, ¿no? De la herramienta. Y en el campo de la traducción, ¿no? ¿Cómo convivís con las IAs, digamos así, que están tan así disponibles para nosotros gratis, otras con más caras, por supuesto, pero hay unas que son muy accesibles, ¿no? Están ahí, basta poner ahí en Google que encontrás un montón, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa, o sí ocupa, ¿no? En tu trabajo algo de la inteligencia artificial como hoy, ¿no? En el mundo de la traducción. Mira, hoy mismo me mandaron, yo tengo un grupo de amigas traductoras y mandaron una captura de pantalla que era de una entrevista con una traductora muy conocida de Brasil que decía que usó inteligencia artificial para traducir un libro y lo admitía así en entrevista. Y yo me quedé pensando que es muy complicado, ¿no? Porque aunque la inteligencia artificial se basa en el lenguaje humano, porque ella solo tiene los datos que tiene, porque son producidos por nosotros hablamos, nosotros producimos el lenguaje, ella no tiene cómo producir un lenguaje, ella no tiene cómo crear y crear usos del lenguaje, ella se basa en lo que ya existe. Pero para mí es muy complicado porque te perdés eso que decíamos nosotras antes de rellenar lo que falta. Ella no va a rellenar porque no tiene ese repertorio que nosotros tenemos, de pensar que otro humano lo va a leer. Ella piensa como una máquina y capaz que lo traduce bien en el sentido de sí, está todo correcto gramaticalmente, pero eh, es muy impersonal o es muy, no sé, pone datos que muchas veces no existen o una traducción. Yo ya probé, obvio que ya probé para ver cómo se comporta y me asustó, entonces como que yo la uso con mucho cuidado para investigaciones de cosas muy puntuales y cosas muy así, no sé, a veces se me escapa un sinónimo, yo estoy buscando un sinónimo de una palabra y no me viene, yo digo, bueno, esta tiene un sentido muy, no sé, muy grosero, esta tiene un sentido muy formal, estoy buscando algo que no sea muy grosero,
que no sea muy formal, que no sea esto, y por ahí el diccionario de sinónimos no te tira todas las opciones que tendrías en el lenguaje, y, como último recurso me pongo ahí en la IA y ella me tira varios sinónimos que yo digo, bueno, ahora estoy un poco más cerca, me ayuda a llegar en sinónimos, o entonces muchas veces datos culturales que yo digo, bueno, no encuentro eh, caminos por dónde empezar a buscar esto en internet. Ella me tira datos que, bueno, a partir de lo que me da la inteligencia artificial, sé por dónde buscar. Entonces, como que ella me da, no sé, el camino para investigar después, porque después pongo, bueno, voy a Google y pongo, bueno, artículos académicos que tengan esta palabra que me tiró la IA. Y bueno, Ujú. ahí encuentro, porque muchas veces yo no conozco ni la palabra que estoy buscando, o sea, entonces como que ella me hace ese camino, me facilita un poco ese camino de encontrar un medio más rápido a llegar a donde quiero. Bueno, eh, como que me lo hace un poco más fácil, pero traducir directamente de la IA y basarte totalmente en la traducción de ella me parece un poco peligroso porque inventa, si te pones a comparar el original y la traducción, ves que no es exactamente, y me parece, no sé, es inevitable, ya está ahí, es algo que no hay vuelta atrás, ¿no? Es algo muy, es triste, pero es realidad, o sea, no hay vuelta atrás, siempre va a existir. Y hoy en día yo me doy cuenta que cuando buscas en Google, dependiendo de la pregunta que le haces, estoy buscando, no sé, una fecha de, no sé, un dato histórico, ya te tira ya te dice, mira, esta respuesta generada por IA, ya te tira el dato, te lo da bien, porque después si te pones a investigar y a chequear el dato si está bien, pero ya te pone ahí como un aviso, mira, fue generada esta respuesta con IA. Y entonces como, aunque busques en Google, ya te tira algunas respuestas con IA, porque bueno, es así, las cosas se están modificando, pero yo trato de tener un uso de la IA muy específico, o sea, para sinónimos, para buscar palabras que no conozco, que digo, bueno, ¿cómo encuentro esto? De una forma que después pueda investigar. Eh, y no, todavía no me siento íntima de ella. La uso mucho más para cosas personales, por ejemplo, no sé, Ajá. hacerme una planilla de algo que quiero hacer y que, viste, me va a costar mucho hacer la planilla porque son muchos datos y me hace la planilla. O entonces, no sé, quiero hacer una lista de cosas muy específicas y le digo, haceme la lista, porque así la uso más para cosas personales que para mi trabajo, porque siento que para algunas cosas te ayuda porque te ahorra tiempo, más que nada para ahorrar Ujú. tiempo de hacer cosas que vos decís, bueno, son muy mecánicas, muy manuales y que, viste, no tiene diferencia si la haces por IA o no la haces, o sea, no va a interferir en una cuestión ética del trabajo. Ahora, cuando se trata de mi laburo, cuando se trata de traducir, creo que, no sé, resbala en algo que es antiético, porque ¿cómo vas a decir que esa traducción es tuya si te basaste Claro. totalmente en en un texto que ya está preformulado? O sea, eh, eh, para mí todavía hay muchas, no sé, muchas discusiones y ninguna respuesta, ¿viste? Me encanta eso, como decís, eso de ahorrar ese tiempo, pero para las cosas que en ese momento lo necesitamos, sino para sustituir, y no para sustituir mi trabajo, ¿no? Claro. Lo que hago y que a veces como que mi trabajo que lo que me encanta hacer, porque por ejemplo, a mí, como yo soy periodista y me encanta, tengo un tema con mi marido porque a él le encanta el ejercicio oficial, porque él trabaja con tecnología, y entonces nos quedamos el debate acá en casa siempre, pero ahí está la cuestión de que yo como periodista, yo disfruto el tiempo que pueda llevar para poder investigar algo, para buscar, para leer, para llegar a una conclusión, Exacto. para hacer un resumen. Eso me encanta. Amo hacer esto. Entonces, jamás la Y es inteligencia la artificial parte me va a divertida del sustituir. laburo, ¿no? Exacto. En Te la parte perdés, divertida. si no haces eso, como que te perdés no sé, el núcleo del laburo. Me imagino que para periodistas y para traductores son procesos muy parecidos, como Ajá. decíamos, de investigar, de tener que buscar lectura, buscar repertorio, o en tu caso, mucho más buscar, chequear hechos, chequear qué pasó, qué no pasó, cómo se dijo, quién dijo, o no sé, esa parte del laburo que para mí, si la perdés, como que, ¿qué queda de eso después? O ¿Qué sea, hago? nada.
no hago Pero no nada. tiene sentido, la gente, o entonces veo que hay un movimiento de nuevos escritores que dicen que justamente para destrabar la escritura usan la inteligencia artificial, pero muchos, lo que tengo entendido o lo que veo por ahí, ya es gente que se basa totalmente en la inteligencia artificial, y yo digo, pero te perdés lo mejor del laburo que es el hecho de escribir, o sea, ponerte en la mesita ahí y con un papel y una lapicera y escribir a mano, o sea, es otra cosa, o sea, podés usar la inteligencia artificial para darte ideas muchas veces, o decís, bueno, quiero decir esto, pero no me acuerdo cómo, y él te tira una expresión o algo que de ahí podés partir, que sea un disparador. Para mí Claro. la inteligencia artificial es un disparador, al fin y al cabo, porque en mi profesión, por lo menos, no, no la uso como un fin, pero como justamente una herramienta, ¿no? Una Y herramienta está bueno para porque acompañarte en el enriquece vos. proceso. Claro, que te acompaña y que el laburo siga siendo algo que lo haces vos, ¿no? Que no es la herramienta la que hace el laburo. Ella te dispara o te ayuda o te apoya, pero no lo hace por vos. Entonces, está bueno eso de tener en mente de que no sea algo que te va a reemplazar. Claro. Ay, las vamos ya empezando a cerrar. No, que esa charla está buena. Ya estamos llegando al fin casi, me muero. No, sin dejar, nosotros nos quedamos acá hasta mañana hablando. Y esta Me mañana. encanta. Pero me gustaría cerrar siguiendo, porque repito, una mirada lectora, ¿no? Porque desde la perspectiva lectora, que creo que es interesante, que también, porque sé que del otro lado hay muchos lectores también, lectoras, entonces es interesante tener esa conexión y esa perspectiva. Y también como personas que vivimos entre lenguas, o sea, nosotras vivimos entre lenguas y también del otro lado hay un montón segura que también vive entre lenguas también. Y quería comentar un poco sobre eso de la literatura brasileña, un caso, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no? Cuando llegué acá en 2012, solo para poner un marco, llegué acá en 2012 y siempre entraba en librerías buscando algo de literatura brasileña traducida. ¿Por qué? Porque quería algo familiar, ¿no? Quería estar conectada, aunque sea en otro idioma, quería estar conectada con mi cultura, ¿no? Con mi literatura. Entonces, siempre veía como pequeñas islas, un libro de Clarice Lispector por allá, otro de Jorge Amado por acá, tipo islitas, así muy... Era una época que yo decía, Dios, no puedo creer, y buscaba y no encontraba Siempre absolutamente esos nada. mismos autores, Y siempre siempre los esos, mismos los mismos. autores, siempre esas mismas personas, ¿no? Pero hoy siento, ¿no? Que hay un archipiélago ahora, ¿no? De libros, pero todavía, ay, siento que está limitado, ¿no? Crecimos, amplió, pero ahí es un archipiélago, pero todavía chico, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos ese movimiento, ¿no? ¿Y qué libros, por ejemplo, brasileños, te gustaría encontrar acá traducidos o ¿no? ¿Qué autoras o autores sentís que todavía no llegaron y que podría ser como, no sé, así, perfecto, digamos así, para poder llegar acá, o sea, para leer, para disfrutar, para conocer algo distinto, un universo distinto, ¿no? Que todavía lo que, por ejemplo, que nosotros en Brasil estamos, conocemos, o que son pocos conocidos y que acá podrían, no sé, podemos disfrutarlo también. Mira, yo hace 3 años que volví a vivir acá, entonces como que antes no, sí, yo había vivido en Rosario en 2010, hasta el 2012 viví en Rosario y también me pasaba eso. No encontraba libros brasileños y cuando encontraba siempre Clarice, siempre yo llamaba y bueno, sí, siempre lo mismo. Por eso cuando los nombraste dije sí, sí, era igual. Pero yo creo que hoy el movimiento está cambiando así, a pasos muy lentos, pero sí está cambiando. Tengo esa impresión. Yo ahora, desde el año pasado, que voy a un club de lectura que vos conocés, Alex, que es la organizadora, o una de las organizadoras, que es Corazón Salvaje. Del, vamos, Y, Alex, aguante total. y ay, divina. Y ella y Enrique empezaron ese club de lectura y ya ahora se expandió, es un club un poco más grande, pero cuando empezaron era un club que tenía
la intención de hablar de literatura brasileña traducida al castellano. Entonces, los encuentros son en castellano y se lee en castellano. Claro que nosotros que somos los brasileros que vamos al taller, lo leemos en portugués si queremos. Yo casi siempre lo leo en portugués porque me da esa cosa de leer mi idioma. Claro que, no sé, trato siempre de leer también un poquito en castellano para ver cómo está la traducción y, viste, trabajar eso también, pero mi intención es siempre ir al club para leer autores de mi país. Y siento que de a poco está aumentando el interés de las personas por leer también en portugués. Creo que también es difícil porque las editoriales no sé si entienden que va a vender poco, si piensan que no hay lectores interesados, y tal vez ahora que hay más movimientos de gente leyendo en portugués, capaz que las editoriales entiendan, bueno, hay gente que quiere leer en portugués, entonces, o no en portugués, no, pero autores de Brasil, entonces vamos a traer más. Pero creo que todavía va muy lento, o sea, hay editoriales como, ay, me olvidé el nombre, yo hoy con los nombres estoy, no sé, me olvido todo, pero Te hay entiendo porque a mí editoriales me pasa que, lo mismo. sí, no, todos los días, yo con los nombres. Pero hay editoriales ahora que como que están trayendo más autores y eso me está gustando. Y lo estoy conociendo más por el club, pero veo que también, incluso por la cantidad de argentinos que van al club, veo que hay interés y que la gente quiere leer más autores de Brasil. Pero falta que las editoriales, no sé si falta un trabajo de curaduría, si falta una conexión entre los gobiernos que hagan más programas de traducción y que hagan más programas de intercambios de cultura, no sé. Porque yo sé que hay un programa acá en Argentina, o que había, no sé si todavía está vigente, pero que se llamaba el programa Sur, que daban un incentivo para que se llevara la literatura argentina a otros países. Entonces, conozco traductoras en Brasil que traducían por ese programa Sur, conseguían incentivo para viabilizar esa traducción y llevar las autoras de acá para allá. Pero en Brasil no sé si el gobierno tiene algún tipo de programa así, pero estaría bueno porque así llevaría más nuestra cultura, ¿no? A todos los países de Latinoamérica. Y yo siento que hay autores, muchos autores que todavía no llegaron acá. Socorro Scioli es una que Ay, yo siempre sí, digo, por favor. tiene que venir para Argentina, o sea, ¿cómo no la tradujeron todavía? ¿Cómo? Eh, Otra, ay, no sé, varias. Yo, no sé, pienso, no sé, ella es la primera que me vino porque yo pienso que ella fue un furor en los últimos años y cómo puede ser que todavía no vino para acá. O sea, yo no sé si los criterios de las editoriales son autores que ganaron premios o autores que son publicados por ciertas editoriales en Brasil, pero ella está publicada por Compañía das Letras, que es la más grande, así que si ese fuera el criterio ya tendría que estar acá. Claro. Eh, Otra que me gusta mucho es una poeta del sur de Brasil que se llama Mar Becker. Yo no sé si ya está traducida al castellano, creo que sí, pero tal vez en España. Eh, pero también me gustaría mucho que fuera traducida acá. Ay, no sé, varias. Cuando pienso, se me vienen varios nombres, pero como que no sé, no estoy segura cuáles están, cuáles no están, pero sí, hay muchas escritoras contemporáneas, porque también cuando se piensa en Brasil siempre traen más clásicos, ¿no? Ujú. Y en los últimos años veo que de a poco hay un movimiento de traer más contemporáneos, entonces que traigan más contemporáneos. Yo, de los libros que leí, por ejemplo, en el club, veo que ya trajeron algunos autores contemporáneos, pero todavía es eh, muy centrado en los clásicos. Entonces, Clarice, Mayado Yazid, Jorge Amado, y no que no me guste, ¿no? Porque me encantan, pero falta traer contemporáneos, seguro. Claro, y también hay algunos clásicos que todavía ni siquiera aparecen por acá, como hay clásicos, Ay, también sí, hay otros clásicos sí, también que son interesantes, que, huyendo un poco sí. de Yo Amado y de Clarice, como por ejemplo, hay tantos otros que pueden Yo pensaba también, ahora en Úrsula, de María Firmina Exa de Maria Reis. Firmina dos Reis,
Sí, ella Exactamente. es una autora clásica que los argentinos tendrían que conocer porque, bueno, es un libro abolicionista, es de la época de la esclavitud y habla mucho también de esa historia de Brasil que para los argentinos eh, es muy, no sé, muy distante, ¿no? Los argentinos no tienen esa relación con las cuestiones raciales como nosotros tenemos en Brasil. Claro, Entonces, tal vez les vendría bien leer más autores afrodescendientes también, no solo claro, esa autora, hablan eso, por pero ejemplo, Conceição Evaristo. Hasta ahora no sí, encontré nada sí, de es Conceição verdad, tampoco ella por nunca acá. fue traducida. No, ¿cómo no me acordé de ella? Sí, es verdad. Ella no está traducida acá, es verdad. Y es una autora que en los últimos años también ganó muchos premios, o por lo menos algunos que me acuerdo, y es muy prolífica. Otro que me hiciste acordar ahora, que también es afrodescendiente, Jefferson Tenorio, es muy bueno. Me Sí, gusta, Tostarado y entre otros, ¿no? sí, No, ya se creo que tomaron, Itamar Viera, perdón, me confundí. está más bien Itamar ayuda, Viera sí. Ayuda, Tostamado, perdón. Perdón. Y no, yo también me reconfundo, yo con todos los autores y nombres, como que tenemos tantos referentes que digo, no, yo siempre me olvido los nombres, me confundo, bueno. Y sí, creo que la literatura afrodescendiente, yo sé que Carolina María de Jesús ya está traducida, eso me pone muy Sí, feliz porque digo, bueno, es una autora también muy importante. Otra que tendría que ser traducida, esa nunca la leí, pero está pendiente, es un libro que para mí es una cuestión moral, la tengo que leer, eh, que es, ay, ¿cómo se llama? Un defeito de cor, ¿cómo se ay, llama? sí. Sí, Eh, sí, 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 Me sí, olvidé sí. el nombre de la autora, ay Dios. Pero es un libro, o sea, casi 1000 páginas, es grande, entiendo que también es todo un laburo traducirlo, Diana María González. pero eso, Ana María González. Y sería un laburo traducirlo, pero creo que también es importante que esté en un país tan lector como Argentina, ¿no? Porque les va a aportar otras discusiones y bueno. Da otras Sí, perspectivas sobre temas y asuntos, ¿no? Que de se ven Brasil, de maneras distintas, ¿no? Y que se puede hasta claro, también un poco proyectarse un poco acá también, ¿no? A ver cómo se estamos tratando determinados temas, determinados asuntos, ¿no? Para también claro, abrir más el debate, ¿no? Porque la literatura tiene mucho de eso, ¿no? Como que abrir debates, ¿no? Cómo acercarnos, ¿no? A realidades, a mundos distintos, escuchar voces distintas, que eso por eso que también como para mí es muy importante también el trabajo de la traducción, por eso que te invité hoy para esa charla hermosa que tuvimos, para hablar más sobre este papel, sobre este oficio, sobre esa profesión que es muy importante en ese cruce de puentes, ¿no? De llevar y traer esas historias que a veces nos conectan de formas que nunca imaginamos, o sea, que muchas cosas son parecidas, son iguales, porque nos conectamos con nuestra latinidad, con nuestra historia, ¿no? Con nuestra cultura. Entonces, de la importancia de las traducciones. Así que, nada, Lari, te quiero agradecer un montón, muy obrigada por esa conversación maravillosa. ay, no, muchas gracias a vos, gracias por la charla. Se pasó volando, ¿no? Me di cuenta. Estuvimos acá, cuando vemos ya se pasó, pero no, nada, también agradecerte. Me gusta hablar de traducción, donde yo pueda estar para hablar de traducción, hablar de literatura, hablar de lenguaje, de los idiomas y de esa conexión, ¿no? Que dijiste que hay entre nuestras culturas y que mucha gente no se imagina. Eso para mí es lo más bonito, que se ponen a leer literatura de Brasil y ven cómo son parecidos, aunque muy distintos, pero también qué es eso lo que nos conecta y qué es lo que nos hace latinos, ¿no? Porque muchas veces la barrera del idioma como que nos aleja y nos hace pensar que somos muy distintos, pero cuando vemos somos muy parecidos en muchas cosas y está bueno encontrar esos puntos de conexión. Exactamente. Así que también por eso muchas gracias a quienes nos escuchan, a quien nos ve también. Nos encontramos en la próxima entrevista olindera y muy pronto, espero no tardar tanto para la próxima, lo prometo. Gracias. Chao, chao, gracias.